Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Él nos bendiga en esta hora. Agradecido del Señor por sus bondades y por su infinita misericordia. Reciba un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 33. Salmo 33. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantarle con salterio y decacordio. Cantarle cántico nuevo. Hacerlo bien, tañendo con júbilo. Por recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. De los cielos miró Jehová, y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró, y sobre los moradores de la tierra, él formó su corazón para todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, y sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por permitir estar aquí, Señor, para alabar y glorificar tu santo y precioso nombre, Señor. Todo lo que tú has dicho en cada porción de esta palabra, Señor, esperanzadora, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Te damos las gracias, Padre Celestial. Bendice este cántico, Señor. Bendice a tu siervo que va a traer la palabra, a que corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a nuestros himnarios en la página 28, el himno 56. Guarda el contacto. Quieres sobre el mundo ser un vencedor, quieres tú cantar aun cuando hay dolor, quieres ser alegre cual fiel luchador, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, a causa del contacto con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar,
Con Dios el contacto tú debes guardar, guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, a causa del contacto con el Salvador. ¿Quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer? El mundo a Cristo puede en ti hoy ver. Guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, a causa del contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, a causa del contacto con el Salvador. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me les bendiga, hermanos, hermanas, amigos. En esta hora quiero dar un testimonio y glorificar a Dios de otras maravillas de las muchas que el Señor me ha dado. Y estoy agradecida porque realmente Él es el todo y el poderoso, el sanador. Y quiero contarles dos testimonios, uno que el Señor hizo en mí y uno en mi sobrino. Hace 3 años yo empecé a tener un dolor en la parte de atrás, en la parte de los riñones, vesículas, perdón. Y empecé con unos dolores ahí atrás, y yo no sabía qué era. Bueno, un día me sentí al médico y dije, no, yo voy a ir al médico porque no sé de qué es esto. Bueno, y fui. Cuando fui, bueno, la doctora me mandó a hacer unos ciertos exámenes. Cuando me hice todos los exámenes, pues ella me encontró piedras. Mucha me dijo que estaba muy cundida de piedras. Y me dijo que tenía que hacer un tratamiento y que si el tratamiento no me curaba, pues iba a tener que ser operada. Entonces yo me hice pues el tratamiento, pero no seguí igual. Y bueno, yo me quedé quieta por un tiempo, pero después, por un largo tiempo, yo empecé otra vez con el dolor y yo pensé que ya eso se había quitado. Y entonces volví ahí al médico y ella me dijo que estaba peor. Me dijo, estás peor, estás llena, y si no haces un tratamiento estricto, te va a dar dolor que no vas a aguantar. Entonces, bueno, yo dependí del Señor. Yo le dije, Señor, tú sabes la condición. En ese entonces mi esposo no tenía trabajo y las cosas estaban difíciles. Yo le dije, Señor, yo voy a esperar en ti porque tú eres mi sanador. Y un día estaba, bueno, en todos mis quehaceres, fui ya en la noche, cuando ya me iba a acostar, hermano, a las 9 de la noche, cuando me fui a acostar, no pude. Eso se despertó en mí un dolor muy fuerte. O sea, todos los síntomas que la doctora me dijo que me iban a dar, empezaron. Entonces yo, en aquel dolor, no me podía ni sentar, ni acostar. Yo
me empecé a clamar al Señor. Me acuerdo que estaba solita porque mi esposo ese día no se quedó, él trabajaba esa noche, le tocó guardia. Lo único, hermano, fue clamar al Señor y oraba. Yo, Señor, Dios mío, aquel dolor resistía, aquel dolor, cada momento se ponía más agudo y más agudo. Y yo llegué y dije, bueno, Señor, hágase tu voluntad. Cuando de repente, hermano, me fui al baño, eso me dio diarrea, me dio mareo, vomité, bueno, de todo, hermano. Y cuando estaba allí clamando, yo en aquel dolor fuerte, yo decía, Señor, ayúdame, porque llegó un momento en que ya no podía más. Ya sentía que iba a caer, a desmayar, porque no me podía ni parar. En una de esas entré al baño y me recuerdo que lo único que hice fue clamar y dije, Señor, ten misericordia, sáname, Señor, yo creo en ti, tú eres mi sanador. Y caí al suelo, hermano, y cuando caí al suelo en aquel clamor del dolor, yo cerré mis ojos y duré un rato ahí en el suelo, hermano, y cuando de repente aquel dolor desapareció y empecé a enderezarme, dije, Señor, empecé a darle gracias al Señor. Yo decía, gracias, Señor, porque tú estás aquí conmigo, Señor. Y cuando me levanté completamente, ya el dolor lo tenía, pero muy agudo. Me fui a la hamaca y me acosté dándole gracias y glorificaba al Señor, gracias. Y pasé toda la noche hasta las 5 de la mañana que mi esposo llegó y me preguntó que cómo estaba. Y yo le dije, no, estoy bien. Para la gloria del Señor, yo estoy sana. Hermano, y de ese día no me volvió más dolor. De ese día el Señor, fui sana completamente. Nada tengo y hoy puedo testificar y darle la gloria para Él, que me sanó, porque sé que Él estuvo conmigo esa noche. También quería testificar de que tengo un sobrino que tiene como 5 años y para la gloria de Él, Dios se magnificó ahí en ese momento, porque el niño fue a visitar a mi mamá y se subió arriba de un palo de guayaba, y ese día había llovido y mi mamá le había dicho a ellos que no subieran, pero como son niños, pues se subieron y el niño subió hasta la copita de arriba. Donde estaba el palo habían cosas peligrosas, latas, estaba una pared, habían botellas, piedras, y el niño llegó y por querer comerse su guayabita, se subió hasta ribota y en una de esas él resbaló y se fue para abajo. Mi mamá dice que cuando ella volteó, que escuchó fue el grito del hermano mayor, ella se fue y ella dice que ella lo encontró tirado ahí en el inconsciente. Dice, él estaba inconsciente y yo clamé al Señor y dije, Señor, tú eres nuestro sanador, Señor. Y ella dice que en su medio de su clamor ella lo levanta, lo sienta, dice que estaba todo ensangrentado y ella me dice, yo lo único que dije, Señor, él está bien. Y el niño, los otros 2 niños que estaban con él, pues le dieron crisis, ella los calmó y después lo limpió. Cuando ella me dice a mí eso, ella me contaba y yo decía, yo creo que él está sano, él no tiene nada. Y después fui para que mi hija habló con ella y el niño le contó a mi hija que cuando él se resbaló del palo, él vio 2 seres que lo agarraron y lo voltearon y lo volvieron boca arriba, porque donde iba a caer era un sitio muy peligroso, y dice que él quedó ahí y él dice que perdió el conocimiento. Y cuando mi hija me cuenta eso, yo le dije a ella, yo sé que el Señor estaba allí, porque donde él iba a caer no iba a tener vida. Y para la gloria de Él, eso fue para mi hermana, para testificarle a ella, porque ella es un poquito así, muy dura con las cosas del Señor. Y yo le dije, el Señor te ha regresado tu hijo, tienes un hijo nuevo, un hijo que para que tú veas la gloria de Él.
Y cada día que lo veo le digo, Él es la gloria de Él, porque ese niño volvió a la vida. Hermanos, espero que sepan que Dios es grande, misericordioso y que cuida de nosotros todos los días cuando clamamos a Él en fe. Dios me les bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Nuevamente aquí con ustedes. Un placer saludarles, un placer estar nuevamente acá en la presencia del Señor, hablándole a usted la verdad, hablándole la palabra del Señor. Sean bienvenidos a este servicio, un servicio para la gloria del Señor, es un servicio especial, porque el especial está aquí, el especial es Él. Nosotros no somos especiales, ni usted ni yo. El especial es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que dio la vida por nosotros. Él fue el que dio la vida por usted y por mí. Él fue el que se llevó el castigo. Ese castigo que nosotros nos merecíamos, Él lo llevó. Esos latigazos, todas esas cosas que le hicieron, eso lo merecíamos nosotros y Él lo llevó por amor a nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para resarcirle esos daños al Señor? Bueno, siéndole fiel. Ahora nosotros debemos vivir para Él. Eso es lo que Él espera de nosotros. Que nosotros vivamos para la gloria de Él. Para el reino de Dios. Porque nosotros, como dice la Biblia, no somos de este reino. Nosotros no somos somos temporales aquí. Somos peregrinos aquí. En cualquier momento, bueno, nos vamos con el Señor. Pero aquel que tenga esa seguridad en su corazón, es el que se va con Él. Aquel que tenga esa seguridad, que es el Espíritu Santo, ese es el sello de Dios, el sello de aprobación. Ese es el que se va con el Señor, pero no debemos nosotros conformarnos o dejarnos convencer de un argumento, de una palabra psicológica que nos dijeron y nosotros decimos, ya estoy listo. Muchas veces hay personas que caen en ese engaño. No debemos caer nosotros en eso. Porque ¿quién es el que hace eso? El enemigo, Satanás. Que el Señor lo reprenda. Él, aquella persona que está medio flojo con el Señor, que está todavía, vamos a decirlo así, va en camino a ser un cristiano, que no ha recibido el Espíritu Santo, entonces el enemigo le dice, ya tú tienes el Espíritu Santo, cuando no es así. Pero la persona tiene que hacerse un examen espiritual para ver si eso de que tiene el Espíritu Santo es cierto. ¿Cómo? Bueno, los frutos. El Señor Jesús dijo, por los frutos lo conoceréis. Entonces nosotros por nuestros frutos sabemos si tenemos el Espíritu Santo o no lo tenemos. Y muchas veces aquella persona que tiene el Espíritu Santo y se conforma o se queda, y entonces se conforma al mundo y empieza a arrimarse al mundo, entonces el enemigo aprovecha y se mete y le dice, tú no tienes el Espíritu Santo, cuando lo tienes. Tú no lo tienes, tú no mereces eso, tú eres un pobre hombre, tú eres una pobre mujer, le dice el enemigo aquí en la mente, porque la mente es el campo de batalla. Ahí es donde batalla el diablo contra Dios. Pero sabemos que Dios es el capitán de 7 estrellas, un capitán, un general que nunca ha perdido una batalla. Cada vez que el diablo se levanta, el diablo se lleva su pela del Señor. Cada vez que el diablo intenta como desvirtuar la obra de Dios, el Dios lo vuelve a tirar al suelo. Como dijo el profeta dijo que Dios le metió al diablo 10.000 voltios y le arrancó todas las plumas, si es que tiene plumas. Pero estamos comparándolo con un animal que tenga plumas. Eso debe ser lo que ocurre. Si nosotros le metemos 10.000 voltios a un animal, imagínense qué es lo que le va a pasar. Así dice el profeta que le pasó al diablo cuando el Señor Jesús dio la vida por nosotros allá en la cruz del Calvario. A lo mejor él dijo, listo, maté otro más. No, ese no era otro más. Ese era el Dios hecho carne. Y había un propósito de que Él muriera allí en la cruz.
era para libertarnos a nosotros, para darnos vida a nosotros. Y por eso estamos acá, agradecidos del Señor, dándole la gloria y la honra al Señor. No tenemos palabras para expresar nuestro agradecimiento. No tenemos nosotros, no hay dinero en el mundo, no hay algo con lo que nosotros podemos pagarle al Señor por lo que hizo por nosotros. Y eso fue por amor. Por eso nosotros estamos aquí, por amor también, por amor a Él, por amor a esa obra grandiosa que Él hizo por nosotros, por amor a esa obra. No hay palabras en el mundo para nosotros expresar lo grande de ese acto que hizo el Señor, de esa cosa que hizo que es algo que nunca jamás nadie pudo hacer. Yo siempre, en una oportunidad, meditando las cosas del Señor, yo dije, bueno, tal vez el Señor, si le hubiese propuesto a uno de los profetas que diera su vida por la humanidad, ellos hubiesen aceptado, porque eran hombres de Dios, eran hombres que estaban entregados a la voluntad de Dios, y ellos hubiesen aceptado, pero no podían. Dios no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían pecado, ellos nacieron por el sexo, igual que usted y yo. Entonces había algo allí que no permitía eso, pero llegada la promesa del Señor, el tiempo del cumplimiento de la promesa, entonces allí vino Dios mismo, se hizo un cuerpo y vino a morar aquí con nosotros, vino a caminar con nosotros, vino a tener compañerismo con su creación. Así como hizo allá con Adán y Eva, él iba todas las tardes o en la frescura del día, dice la palabra, a tener compañerismo con su creación. Así hace el Señor, así hizo con el Señor Jesús cuando vino a tener compañerismo con su creación. Y así está haciendo hoy en día, teniendo compañerismo también con su creación. Por eso estamos aquí agradecidos del Señor, dándole todo el honor que Él se merece. Bueno, y vamos a tomar de una vez unas escrituras acá, o una escritura, vamos a decirlo. Vamos a tomar en el libro de Éxodo, el capítulo 3, los primeros 10 versículos. Vamos a leer estos primeros 10 versículos de Éxodo capítulo 3. Y bueno, allí vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos dé el contexto de esta escritura. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Éxodo capítulo 3, los primeros 10 versículos, dice la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.
Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Vamos a leer hasta allí. Bueno, el Señor permitió que leyéramos 12 versículos. Teníamos pensado leer 10. Bueno, el Señor lo permitió así. Vamos a ver qué es lo que nos tiene el Señor. Vamos a orar. Hablemos con el Señor. Bendito Dios, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú diriges todas las cosas, Señor. Tú eres quien dirige nuestra vida, Señor. Tú diriges nuestros pasos, Señor. Eso es lo que dice tu palabra. Y si nosotros te permitimos a ti, Señor, que tú dirijas nuestros pasos, Señor, nuestros pasos van a ser siempre correctos. Nuestros pasos van a ser siempre firmes. Vamos a ir, Señor, a donde tú nos digas que vaya. Y vamos a hablar las cosas que tú quieres que hablemos. Vamos a hacer lo que a ti te agrada, Señor, que nosotros hagamos. Gracias, Padre Santo. Gracias por esa dirección tuya, Señor, porque usted lo dijo, Padre. Usted lo dijo, Señor, cuando dijo que usted enviaría el Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Y eso es lo que estamos viendo, Señor. Estamos viendo esa manifestación tuya, Señor. Estamos viendo esa guianza tuya, Señor. Porque usted también prometió eso, Señor. Usted dijo que el mundo no lo vería más, pero que nosotros lo veríamos. Y lo estamos viendo, Señor. Gracias por cumplir tu palabra en nosotros, Señor. Gracias por esta bendición. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que tú también alcances a aquellos, Señor, que no han sido alcanzados. Aquellos que han rechazado tu palabra. Aquellos que han pospuesto, Señor. Aquellos que se han conformado, Señor, a esta edad perversa, a esta edad oscura. Te pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú también los alcances, Señor. Y que les permitas, Padre Santo, así como nos permitiste a nosotros, después que estábamos en el mundo perdidos, Señor, tú nos rescataste de allí, Señor. Y ahora te vemos, Señor, así como dijo tu siervo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que te pedimos, Señor, que hagas con aquellos hermanos y amigos que aún no te han visto, Señor. Que ellos puedan verte, Señor, que ellos puedan ver tu manifestación, que ellos puedan ver tu llamado, Señor, que ellos puedan ver aquellas cosas que tú les has entregado, Señor, en sus manos, y que ellos puedan traerle evidencia, Señor, de esas cosas, el fruto, Señor, de esas cosas que tú has entregado, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, para hablar de ti, Padre Santo, para hablar de tu manifestación. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias, mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a continuar con el tema que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Ese es el título del tema. ¿Qué hemos hecho usted y yo con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha entregado? Y tomamos esta escritura porque es una escritura muy, vamos a decirlo, muy puntual en cuanto al tema, concuerda en cuanto al tema. Sabemos que Moisés, el Señor le dio este hijo a esta mujer porque había algo que Dios se disponía a hacer. Ya había llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que su descendencia iba a morar en Egipto por 400 años, le dijo Dios, esclavizados en Egipto por 400 años. Y al tiempo ese, él iba a enviar, o él iba a ir, y con su brazo poderoso los iba a sacar de allí. Pero sabemos que cuando Moisés nació, bueno, hubo todo aquel movimiento, hubo que el rey aquel mandó a matar a los niños, que fueran naciendo, que los mataran, le dijo a unas parteras. Hasta la Biblia nos refleja el nombre de aquellas parteras. Una se llamaba Cifra y la otra Fua. No sé por qué Dios permitió que quedaran estos nombres escritos allí, pero quedaron, porque dice la palabra que el rey de Egipto, Faraón, llamó a las parteras de las hebreas, y cuando
y les dio una orden, le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, veáis el sexo. Si es hijo, matadlo. O sea, si es varón, matadlo. Y si es hija o hembra, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues ellas son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y dice la palabra de Dios, que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, porque ellos tenían miedo. Los hebreos, o sea, los hijos de Israel, se habían multiplicado, eran mucha multitud. Era muy grande la multitud que había. Y el rey de Egipto, había muerto un rey de Egipto, el que conoció a José, que era buena gente, pero entonces ahora había otro que era más estricto. Y dijo, no, si se nos levantan, si se nos alzan, entonces nos van a derrotar, porque son muchos. Entonces esa fue la manera que consiguió de hacerlo. Pero la mamá de Moisés, bueno, lo puso en una arquilla, y él lo puso en el río y él fue a trancar a la casa de Faraón. Dios dirigió eso. Dios dirigió esa arquilla que fuera a trancar a la casa de Faraón. En un río infestado de caimanes y cosas así. Imagínense, era para que se hubieran comido al bebé ese en esa cestica. Pero Dios fue el que dirigió esas cosas. Así como Dios le cerró la boca a los leones que se podían haber comido al profeta Daniel, así Dios le cerró la boca a esos caimanes para que no se comieran al profeta Moisés. Pero bueno, Dios hace como Él quiere y Dios dirigió todas esas cosas así. Bueno, y más adelante dice la escritura que Moisés, bueno, su madre le dijo, porque Moisés, la verdadera madre, lo puso ahí en la arquilla, pero cuando lo agarró la hija de Faraón, una tía de Moisés que estaba allí, le dijo, no, yo conozco a una para que te lo críe. Resulta que era la misma mamá de Moisés. Y por supuesto, ella le instruyó en eso, que él era el libertador de Israel. Y él cuando tenía 40 años, dice la Biblia, que sabiendo eso, vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, a uno de los hijos de Israel, y lo defendió, lo agarró el egipcio y lo mató y lo enterró en la arena. Mire cómo fueron aconteciendo todas las cosas. Él trató de hacerlo por sus propias fuerzas. Y tal vez los hijos de Israel estaban esperando un libertador, que viniera un general del ejército a libertarlo, a derrotar el ejército egipcio, que en ese tiempo Egipto era una potencia. Egipto eran los dueños de prácticamente de todo el mundo. Tenían posesión en todas partes. Entonces, bueno, vino Moisés y hizo eso. Cuando Faraón supo, bueno, empezó a buscar a Moisés para matarlo también. Moisés tuvo que salir huyendo. A los 40 años, esos 40 años de instrucción que recibió Moisés, porque Moisés era un hombre instruido en las artes egipcias, en la guerra, en artes de guerra. Moisés era un ingeniero, fabricaba ciudades. Imagínense, era un hombre bien preparado. Pues Dios tardó 40 años más en sacarle toda esa sabiduría mundana que tenía Moisés para poderlo usar. Porque si nosotros teníamos una sabiduría mundana, como les dije yo en el servicio anterior, una persona puede tener la pared llena de diplomas. Eso no le sirve a Dios. No es que es malo que tenga la pared llena de diplomas, eso es bueno, humanamente. En lo humano, en lo carnal, en lo natural, eso es bueno, porque una persona tiene cómo defenderse, cómo trabajar y eso. Pero en lo espiritual, a Dios no le sirve eso. Entonces, cuando Dios nos hace el llamado, Dios nos llama, y nosotros decimos, bueno, yo sé mucho, yo tengo
yo soy ingeniero y soy esto y soy teólogo y soy, bueno, uno se le cansa la lengua de tanto nombrar los diplomas que tiene o las carreras que tiene. Dios dice, no me sirve ese. Ahora, cuando un hombre le dice a Dios, no, yo no sé hacer eso. No sé, usted me tendrá que decir cómo hacerlo porque yo no sé. A ese es el que Dios usa. Y vemos la vida de Moisés. Por eso dice el versículo 11 que Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le dijo, ve porque yo seré contigo. Así hace Dios con los hombres a los que le hace llamado, porque Dios los llamó. Dice la Biblia en la escritura que leímos. Vamos a empezar desde el versículo 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Ni siquiera las ovejas eran de él. Imagínense a dónde lo llevó Dios a pastorear unas ovejas que no eran de él. Así como vemos y podemos nosotros, aquellos que Dios le ha dado entendimiento, un espíritu de entendimiento para que entiendan las cosas de Dios como son. Aquellos pastores hoy en día que Dios les ha entregado de sus ovejas, porque las ovejas son del Señor, para que ese pastor las apaciente, para que las alimente, para que las cuide, para que las libre del enemigo, del lobo. Entonces viene Dios y le entrega eso a un pastor, le entrega de sus ovejas a un pastor para que las alimente, como Jetro, el suegro de Moisés, le entregó las ovejas de él. Pero entonces el pastor y se enseñorea y dice, estas ovejas son mías. No, esas ovejas no son de ningún pastor. Esas ovejas son del pastor de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede enseñorearse de ellas. Y dice la Escritura que Jetro, el suegro de Moisés, era un sacerdote de Madián, dice. Y entonces Moisés llevó las ovejas a través del desierto. Y eso es lo que Dios permite cuando Dios está tratando, está procesando a sus hijos, Él les permite que pase por el desierto. ¿Qué hay en los desiertos? En los desiertos, mire, lo que hay es monte, cujíe, cardones, tuna, cosas así. Y además de eso, hay culebra, hay alacranes, hay de toda clase de animales peligrosos. Además de eso, hay ladrones. Por ejemplo, en el tiempo allá en el tiempo de Moisés, en el desierto, habían ladrones. Ahí dice la Escritura en el libro de Génesis, cuando los hermanos de José, los hijos de Jacob, vendieron a José, ¿se los vendieron a quién? A los ismaelitas. Los ismaelitas eran los que andaban por el desierto y al que encontraban lo robaban. Eso es lo que dice la Biblia. Eran una gente, bueno, tremenda. Y en el tiempo más adelante, en el tiempo de Salomón, cuando aquella mujer, la reina de Seba, fue de su lugar allá en el sur hasta Israel a ver con sus propios ojos la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Esa mujer duró 3 meses. Duró 3 meses viajando en el lomo de un camello, porque cuando eso no habían autobuses, no habían carros, no, era camello, o caballos o burros. Bueno, ella fue, como era una reina, fue en un camello, duró 3 meses viajando para ir a ver la sabiduría de Salomón. Y ahí en ese tiempo había ese peligro en el desierto, habían ladrones allí, pero Dios guardó a esa mujer, así como guardó también a Moisés, porque Moisés dice la Biblia que llevó las ovejas a través del desierto. Ese pastor llevó a sus ovejas a través del desierto. Un desierto, una cosa caliente donde no hay agua. Muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por eso. Dios permite enfermedades, Dios permite que el diablo nos enferme, Dios permite que el diablo nos ponga pruebas, luchas, dificultades, cosas, pero para que nosotros le clamemos a Él. Y eso fue lo que pasó con los hijos de Israel.
Los hijos de Israel estaban en Egipto esclavizados y hubo un clamor, porque más adelante dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Entonces Moisés dijo, vamos a ir resumiendo por causa del tiempo. Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? O sea, era algo sobrenatural, era algo fuera de lo común, y eso es lo que Dios hace para llamar la atención de sus hijos. Dios hace cosas fuera de lo común, pero hoy en día, cuando Dios hace cosas fuera de lo común, cosas sobrenaturales, mucha gente dice, eso no es de Dios, eso no es así, eso era antes, allá en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. No, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que Él lo hizo allá, cuando Moisés era Jehová, lo hizo cuando el Señor Jesús, que era Jesucristo, Dios, Jesús, Dios hecho carne, luego lo hizo cuando vino en la forma del Espíritu Santo, porque Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, el cuerpo literal de Jesús ascendió a los cielos y regresó el Señor Jesús en la forma del Espíritu Santo. Ese era el mismo Jehová, que dice el Espíritu de Jehová, dice en la Escritura. Bueno, ese era el Espíritu Santo. Ahora, después del Señor Jesucristo para acá, eso se llama el Espíritu Santo. Era el mismo Espíritu de Jehová. Mucha gente cree que son 2, 3 dioses. No, es uno solo. El mismo Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Y hoy sigue siendo el mismo. El mismo por los siglos de los siglos. Y eso es amén. Y dice la Escritura que Moisés dijo, voy a ver por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, porque Dios espera que nosotros demos el primer paso. Dios nos hace el llamado. Dios nos muestra su manifestación. Y Él espera que nosotros aceptemos eso. Él espera que nosotros veamos a Dios allí. Pero muchas veces, como le estaba diciendo hace unos momentos, muchas veces la gente dice, no, eso no es de Dios. Entonces, ¿qué están haciendo allí? Están blasfemando contra el Espíritu Santo porque son obras del Espíritu Santo. Y la gente al decir que eso no es de Dios, entonces si no es de Dios, quiere decir que es del diablo. No hay otro espíritu que tenga, que pueda intervenir allí. No, hay dos espíritus. El espíritu de Dios y el espíritu del diablo. Entonces, si no es Dios, según ellos, entonces es el diablo. Entonces, a una obra de Dios se la están atribuyendo al diablo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero con Moisés nos pasó eso. Moisés, cuando vio que la zarza no se quemaba, un fuego en un arbusto allí, y no se quemaba, se mantenía completa, pero estaba la candela allí. Entonces Moisés dijo, yo voy a ver qué es esto. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó. Mire lo que Dios estaba entregándole a Moisés. Le estaba entregando un llamado. Y Dios muchas veces nos llama a nosotros y nosotros no atendemos. Es por eso que nosotros tenemos que estar a la expectativa. Es por eso que nosotros tenemos que estar alerta. No como dice la gente por ahí, no, que hay que ser malicioso. No. Malicioso es aquel que maquina el mal antes de hacerlo. Ese es un malicioso. Nosotros tenemos que estar alerta. Porque la gente piensa que malicia es estar pendiente. No. Malicia es pensar el mal antes de hacerlo. Y nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos en alerta, esperando las cosas buenas de Dios, esperando un movimiento de Dios, esperando una palabra, una manifestación, esperando que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo nos dé una orden. Porque eso fue lo que le dijo el Señor por medio del profeta Samuel a Saúl. Le dijo, es mejor la obediencia que los sacrificios y prestar atención que el cebo de los carneros. Entonces, para nosotros prestar atención tenemos que estar alerta. Estamos esperando que Dios nos dé una respuesta, que Dios nos hable, tenemos que estar alerta, a la expectativa. Entonces, esperando que en cualquier momento Dios se manifieste. Dios nos puede hablar por medio de un niño, por medio de un mundano, por cualquier parte nos puede hablar, por medio de una alabanza,
por medio de una escritura en la Biblia, por medio de un folleto, un mensaje. Dios hace como Él quiere. Nosotros, el trabajo de nosotros es estar alerta. Y por eso Dios dice la Biblia que Dios lo llamó de en medio de la zarza. O sea, la voz salió de ahí, de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces cuando Dios diga, Pedro, María, Juan, Juana, el nombre que sea, usted diga lo mismo, heme aquí. Porque Dios hace llamado todos los días y a cada momento Dios está haciendo el llamado a su vida. Simplemente que usted tiene que captar eso. Pídale a Dios que le permita a usted captar eso. Que usted capte cuando Dios le haga el llamado. Y cuando usted lo capte, entonces obedezca. Eso es lo que Dios quiere. Que cada uno de nosotros, cuando Él haga el llamado, como le dijo a Moisés, 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 lo llamó 2 veces. Él dijo, heme aquí. Cuando Él diga José, heme aquí. María, heme aquí. Juana, heme aquí. Augusto, el que sea, el nombre que sea, heme aquí. Esa debe ser la respuesta nuestra. Heme aquí. Heme aquí es, aquí estoy, Señor, a tu disposición. ¿Qué quieres que haga? El Señor, lo primero que el Señor quiere que usted haga es que usted reconozca que usted es un pecador. Que usted reconozca si es un mundano, si es una persona que todavía no ha aceptado al Señor, un impío que no ha accedido al plan de Dios. Entonces, que usted reconozca que usted es un pecador todavía. Y que cuando usted va a dejar de ser pecador, cuando reciba el Espíritu Santo. Porque aún recibiendo al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ahí es donde tenemos que apurarnos a recibir el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el que tiene el Espíritu de la simiente de Dios, que dice, el que tiene la simiente de Dios no peca. La simiente de Dios es el Espíritu Santo. Porque su simiente está en Él. O sea que hasta que usted no recibe el Espíritu Santo, sigue siendo un pecador. Y cometemos errores, sí. Vienen los errores, cometemos muchos errores, muchas cosas. Pero ahí está la sangre todavía disponible para aquellos que cometen errores. Ya una persona que recibe el Espíritu Santo no peca, dice la Biblia. Pero puede cometer errores. Si se descuida, comete errores. Es por eso que tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días. Y es por eso que aquella persona que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, si lo recibe hoy, tiene que orar y empezar a pedirle al Señor insistentemente que le dé el Espíritu Santo. Señor, deme el Espíritu Santo, deme el Espíritu Santo, deme el Espíritu Santo, como aquella viuda que le llegó al juez injusto, esa parábola que usó el Señor, que le decía, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, todos los días, cada ratico. Y el juez injusto dijo, el rey injusto dijo, yo le voy a hacer justicia a esa mujer. No sé que me colme la paciencia. Entonces Dios no va a responder así. Cuando usted le dice, Señor, dame el Espíritu Santo, ahí está Dios para dárselo. Pero Él le va a decir qué hacer. Él le va a decir cómo caminar, cómo hablar, cómo arreglar su vida, porque es que tenemos que arreglar nuestra vida. No podemos ser un tabernáculo, un templo de Dios, todo sucio. No, Dios primero nos limpia. ¿Cómo nos limpia el Señor? Por medio de la palabra. Entonces Dios nos hace el llamado, atendamos a ese llamado. Y empecemos a prestarle oído al Señor. Haz esto, hágalo. Pide perdón, pida. ¿Te robaste aquello? Regrésalo. ¿Quitaste prestado y no pagaste? Pague. ¿Ofendiste a alguien? Pídele perdón. ¿Le mentiste a alguien? Pídele perdón. Y luego que le pidas perdón a esa persona, hazlo con Dios. Pídele perdón a Dios. Entonces ese es el plan de Dios. Primero al hombre que le falló o a la mujer y después a Dios. Entonces el Señor llamó a Moisés y Moisés le dijo, heme aquí. Y dijo, no te acerques, le dijo Dios. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No era que el cerro era santo, no. Era que el santo estaba allí en ese lugar. Por eso es que dice
eh, llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Por qué? Porque ahí Dios se manifestaba. Ahí Dios se manifestaba en lo sobrenatural. Y más adelante cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto, de la esclavitud, ¿a dónde los llevó? Allá, a recibir los 10 mandamientos. Llevó a los hijos de Israel hasta allá y él subió al cerro. Él subió allá al monte ese de Dios para recibir las tablas de la ley. Para que los hijos de Israel fueran una nación diferente de los demás. Nosotros estamos llamados a eso. Nosotros, usted y yo como cristianos, si usted aún no es cristiano, está llamado a hacerlo. Es el llamado de Dios para usted. Y estamos llamados a ser una persona diferente. No podemos ser igual que el mundo. Una persona que diga que es cristiano y se quiere parecer al mundo, está preocupado por las modas, está preocupado por las cosas del mundo, por complacer, por parecerse a los demás, a los que están en pecado. Entonces hay algo raro, ¿no? O no es cristiano, porque no puede ser un cristiano conformado, no. O se conforma o es cristiano, uno de los dos. Pero cristianos conformados no existen. Un cristiano, si resiste una orden de Dios, contrista al Espíritu Santo. Pero estamos llamados a hacer eso. Un cristiano verdadero. Un cristiano, una cristiana que caminen como Dios camina. Que se visten como Dios manda. Que hablen como Dios manda. Hay instrucciones en la Biblia. Usted lea el Nuevo Testamento. Allí hay muchas instrucciones. En el Antiguo también. En sombra y en figura. Pero eso usted lo va a entender si Dios se lo revela. Usted tiene que pedirle a Dios revelación de esta palabra. Sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Usted tiene que decirle a Dios, pedirle en oración, Señor, revéleme esa palabra. Yo quiero entender eso que está hablando el hermano. Pues déjeme decirle que es el Señor. Es el Señor porque estamos hablándole de la palabra del Señor. Es el Señor mismo hablándole. Es el Señor mismo haciéndole el llamado a usted. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Se quitó el calzado, por supuesto. Quita tu calzado de tus pies. O sea, Dios le dijo, ahora te vas a quitar esas ideas que tú tienes. Ese conceptos humanos que tú tienes, eso te lo vas a quitar. Esa forma de tú caminar, ahora tienes que caminar como yo diga. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor acá. Eso, lo que pasa es que eso se conoce por revelación. Y Dios se lo revela a usted si usted se lo pide a Dios. Si usted le pide a Dios que se lo revele, Dios se lo revela. Y usted va a decir, es verdad, ya Dios me lo reveló. Tiene razón el hermano. El Señor le estaba diciendo eso. Quítate esa forma de tú caminar con Dios. Perdón. Y vemos por la Escritura que Dios le dijo eso, que se quitara el calzado. Y se le presentó, yo soy el Dios de tu padre. O sea, era un ángel, pero era Dios en ese ángel. Yo soy el Dios de tu padre. Así como hoy nos dice, yo soy Dios, yo soy Jesucristo, yo soy el Espíritu Santo, que te está hablando y te está haciendo el llamado. Solamente que si usted, como les acabo de decir, si usted le pide a Dios revelación, usted va a captar eso. Pero si usted lee la Biblia como leer cualquier libro, usted nunca va a entender eso. Porque eso no es para los que se aprendan la Biblia de memoria. No, ese es para los que Dios tiene misericordia y se revela. Dios se revela y nos hace el llamado para que nosotros honremos ese llamado, para que nosotros demos fruto de ese llamado. Y más adelante dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés sabía que nadie puede ver a Dios y vivir. En ese tiempo nadie podía ver a Dios y vivir, pero ahora nosotros podemos verlo. ¿Cómo? En sus manifestaciones. El Espíritu Santo manifestándose. El Espíritu Santo diciendo, aquí estoy. Aquí estoy, yo soy el que sanó todas tus dolencias. ¿Quién dijo eso? Jehová, del Antiguo Testamento. Yo pagué por tus enfermedades, sufrí tus dolores. ¿Quién dijo eso? El Jehová del Antiguo Testamento. Pero ¿quién lo cumplió?
el Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios hecho carne lo cumplió en su carne. Y ahora es el Espíritu Santo dándonoslo, entregándonos a nosotros, entregándonos esa bienaventuranza gloriosa de que nosotros también podamos tener en nuestra vida, en nuestro corazón, esas manifestaciones, vamos a decirlo así, lo que Dios prometió, la naturaleza divina de Dios en nosotros. ¿Quién nos va a dar esa naturaleza divina de Dios? Dios mismo, el Espíritu Santo, porque eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es otra cosa, no es una persona, la tercera persona de la Trinidad, no, eso no existe, eso es un invento de la gente. El Espíritu Santo es Dios mismo y Él es el que nos da eso, Él es el que nos da la armadura de Dios, Él es el que nos da la naturaleza de Dios, Él es el que se manifiesta a través del fruto del Espíritu. Entonces cuando una persona empieza a caminar con Dios y ve que su vida cambió de repente, su vida fue transformada, ya no es el mismo pecador, no es el mismo vagabundo, no es el mismo grosero, no es el mismo mentiroso. Y esto se aplica también a las damas. Entonces la persona se da cuenta, sea hombre o mujer, niño, anciano, lo que sea, se da cuenta de que algo pasó en su vida. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios lo transformó, que Dios le cambió esa vida cochina que tenía. Se lo decimos por experiencia, porque el Señor lo hizo en nuestras vidas. Por eso decimos que Dios nos bendijo, porque Dios cumplió su palabra en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere con usted. Usted que está escuchando, usted que está viendo, que usted vea también a Dios en su hermano, en su hermana, que usted vea a Dios manifestándose a través de carne humana otra vez, porque eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está manifestándose a través de carne humana, pero mucha gente no cree en eso. ¿Y cómo hace Dios para obligar a una persona para que crea? No. ¿Qué hace Dios? Cuando Dios le muestra la verdad a una persona y la persona no lo cree, dice la Biblia que Dios le da un espíritu de error para que crea la mentira. Y allí es donde la persona se desvía. Se va por la cuneta. Se desvía por un camino bueno que si Dios tiene misericordia de él o de ella, puede ser que algún día levante sus ojos y se dé cuenta de su error y regrese. Pero muchos no regresan, ¿sabe? Muchos se quedan en ese error y se mueren así. ¿Y qué pasa con esa gente? Se mueren en esa condición. Cuando se levanten en la segunda resurrección, se van a levantar en la misma condición, creyendo cualquier cosa. Pero Dios no quiere que nosotros creamos cualquier cosa. Dios quiere que nosotros creamos su palabra. Que cuando Él nos entregue algo, nosotros le demostremos a Dios que nosotros apreciamos eso que Él nos entregó. Ese llamado que Él está haciendo, que nosotros digamos, Señor, yo atiendo ese llamado, yo voy a honrar eso. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le mostremos el fruto. Así como también presentamos este ejemplo en el servicio anterior, cuando Dios le dio la orden a Moisés de que enviara a los espías. Ellos hicieron el trabajo y regresaron con evidencia. 2 de ellos regresaron con la evidencia y creyéndole a Dios que lo que dijo era verdad. Pero no todos atendieron a ese llamado, no todos entendieron eso, no todos, solamente 2. De 2 millones de personas, solamente 2 le creyeron a Dios. Imagínese usted. Y dice la palabra más adelante, en el versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. Allá, en ese tiempo, Dios oyó su clamor, porque Dios, cuando una persona de verdad está en apuro, está en aprieto, está pasando por el desierto de su vida, en necesidad, en problemas, en dificultades, en enfermedades, Dios oye el clamor de esa persona, porque lo hace con desesperación. Hoy en día estamos desesperados también
en clamor, pidiéndole a Dios que cumpla la promesa de ese derramamiento de poder del Espíritu Santo y fuego que Él prometió, que lo haga en este tiempo, para que en esta carne mortal también manifestemos a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Muchas personas están esperando que Dios los transforme para poder manifestar a Dios, para que se manifieste la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, valga la redundancia. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que en esta carne mortal, tenemos que manifestar a Dios. O sea que eso tenemos que empezar de una vez. Tenemos que empezar a pedirle a Dios, a ese clamor. Y aquí dice la Biblia que Dios oyó ese clamor. Hoy es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si allá oyó, hoy oye también. Hoy oye nuestro clamor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar, Señor, cumple tu promesa, porque a Dios le agrada que nosotros le recordemos sus promesas. Y le digamos, Señor, tu palabra dice esto. Tu palabra dice que tú ibas a derramar, ibas a hacer un derramamiento de tu Espíritu Santo con poder en tu iglesia, en tu novia. ¿Dónde está eso hoy en día? Debemos clamar eso para que Dios nos oiga también, oiga nuestro clamor. Y dice, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Cuando estamos en angustia, cuando nos tienen oprimidos, ahí es donde Dios oye ese clamor. ¿Quién nos tiene oprimido? El enemigo, Satanás, usando a sus herramientas, porque el enemigo también tiene sus herramientas. Aquellas personas que no le creen a Dios, se prestan de instrumento para Satanás. Entonces, Dios los usa para oprimir, para perseguir, para malponer a los hijos de Dios, para blasfemar en contra de Dios y decir que esa gente no, eso son del diablo, eso no. Cuidado, aquel que dice esas cosas se está metiendo en un problema. No con nosotros, no, el problema es con Dios. En una oportunidad yo le dije eso a un religioso que me estaba hablando del Señor y yo le estaba prestando atención, pero empezó a leer en su Biblia, vamos a decirlo así, su Biblia contaminada, porque contaminaron la Biblia y le cambiaron cosas. Y yo le dije, mire, Apocalipsis dice, capítulo 22 de Apocalipsis dice que el que le quite o el que le agrega se mete en problemas con Dios. Si le quita, Dios lo quita. Y si le agrega, Dios le agrega las plagas. Entonces, no, que esto, argumentos de la gente. No, que nosotros estamos corrigiendo la Biblia. ¿Quién dijo que Dios se equivoca? La Biblia no necesita corrección. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento lo confirma en el Nuevo Testamento y hoy sigue siendo lo mismo. Sigue confirmando Dios su palabra. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento para que nadie esté corrigiendo. No. Entonces, Dios nos libre a nosotros. Dios nos libre de que nosotros vayamos a cometer un error de ponernos nosotros también a sacar argumentos, a sacar conceptos humanos para contradecir a Dios. No debemos hacer eso. Y por eso Dios oyó su clamor y dijo, yo he descendido, Él mismo en persona, Dios mismo en persona. Dios ha podido mandar un ángel, Dios ha podido mandar a Gabriel o al ángel Miguel, no. Pero Él mandó. Él no mandó a nadie, Él fue Él mismo, se apareció Él mismo para darle las instrucciones a Moisés. Hoy en día, Él se sigue apareciendo, Él mismo manifestándose, dando instrucciones, diciendo a cada uno de nosotros qué debemos hacer, a dónde debemos ir, qué debemos hablar. ¿Cómo debemos desenvolvernos en medio de tanta oscuridad espiritual que hay en el mundo? ¿Cómo debemos nosotros, en medio de tantos pecadores? Porque no podemos evitar
desenvolvernos en el mundo, tenemos que salir a la calle, a trabajar, a comprar, a vender, a lo que tenemos obligaciones, pero sin nosotros dejarnos absorber de aquellas cosas. Como le dijo el Señor al profeta Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 15, el Señor le dijo, no te conviertas, conviértelos a ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Yo seré contigo, no les temas. Le dijo Dios, no te conviertas tú a ellos. Eso es para nosotros también. Nosotros no debemos irnos a meter en la fiesta mundana tratando de, no, yo voy para allá a hablarles del Señor. No. Hay otras oportunidades en las que le podemos hablar al pecador del Señor para sacarlo del mundo. Porque Egipto, aquí en este caso, cuando el Señor quería sacarlos de la tierra de Egipto, dice, para librarlo de mano de los egipcios. Entonces, mire lo que dice el versículo 10. Ven, le dijo a Moisés, ven. Le estaba haciendo el llamado a Moisés personalmente, porque cuando Dios hace un llamado es personal. Esto no es en grupo. Esto no es en combo, como dice la gente por ahí. No, es personal. Dios le hace el llamado es a usted y le dice, ven. Por tanto, ahora, es en este momento. Porque Dios cuando va a hacer algo, Dios lo quiere hacer rápido. Y en este tiempo, Dios quiere hacer una obra rápida con aquellos que se rindan en sus manos. Para él hacer una obra. ¿Y cuál es esa obra? Sacar de Egipto. Egipto tipifica el mundo. Y Faraón tipifica al diablo. Entonces, te enviaré a Faraón. Dios nos va a enviar a donde el Dios de este mundo, que es el diablo, tiene cautiva a la gente. Los tiene cautivados en el vicio. Los tiene cautivados en la mentira. Los tiene cautivados en las cosas malas. En la incredulidad. Los tiene presos allí. Y Dios quiere que vayamos allá a rescatar a esa gente. Porque mucha gente que están en el error, están en las religiones, están en las tradiciones, en las denominaciones. Hay hijos de Dios allí. No son todos, pero si hay uno, por ese uno Dios nos manda. Si hay dos, Dios nos manda por esos dos. Él lo hizo en su tiempo. El Señor Jesús atravesó el mar para ir allá a Gadara, a buscar uno, a libertar a uno. Entonces, hoy es lo mismo. Dios nos puede enviar también a Gadara, a libertar a uno que está endemoniado allá, a libertar a uno que está preso allá de los demonios. Y eso fue lo que el Señor, el llamado que el Señor le hizo a Moisés. Para que saques de Egipto, para que saques del mundo, para que saques del vicio, para que saques de la mentira. Porque hoy en día, lamentablemente, en muchas logias llamadas iglesias, enseñan es mentira. Entonces, ¿qué quiere Dios? Sacar a sus hijos de ahí. Salid de en medio de ellas, pueblo mío, y no seáis participantes de sus abominaciones, dice la palabra del Señor. Y alguien podría decir, porque llega ese pensamiento, y alguien podría decir, no, pero es que será a la iglesia católica. Pues déjeme decirle que la iglesia católica es la ramera que dice la Biblia. Y esa ramera tuvo hijas. Y esas hijas son peores que la madre. Muchas iglesias protestantes hoy en día son esas, hijas de la ramera. Diciendo que le creen a Dios, pero haciendo cosas contrarias a lo que Dios dice. Poniendo mujeres a predicar. Cuando Dios dice en su palabra que no permite eso. Diciéndole a la gente, no, vístanse de cualquier forma que ustedes quieran. En días anteriores estuve conversando con un hermano de otra iglesia. Tuvimos un encuentro y estuve conversando con él, un muchacho, un joven. Y me dijo, ¿qué dice usted de la forma de vestirse? Yo le dije, la palabra de Dios manda que el hombre se vista correctamente como un hombre, como un caballero. Y la dama, la mujer, se vista como una dama. No como una mujer cualquiera, no, como una dama.
Y el hombre no se vista como un hombre cualquiera, como un caballero. Entonces me dijo que había incurrido en errores y cosas que yo le dije, no importa. Pídale perdón a Dios, arrepiéntase de eso y continúe caminando. Ese es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mientras tengamos vida y reconocemos nuestros errores, eso es humillarse. Entonces Dios nos perdona. Y Dios nos dice, bueno, siga caminando, hijo. Siga caminando, no lo vuelva a hacer. Como hizo con el rey David, tenemos ejemplos bíblicos. El rey David cometía errores, sí, él cometía muchos errores, pero él se arrepentía de eso y no lo volvía a hacer. ¿Y qué dijo Dios? Es un hombre conforme a mi corazón, dijo Dios. Entonces hoy en día es el mismo Dios. Aquel hombre, aquella mujer que cometió algún error y se estancó por causa de ese error, bueno, arrepiéntase de ese error, pídale perdón al Señor y siga caminando. Salga del estancamiento, siga caminando, siga dando los pasos bíblicos, siga avanzando en el camino espiritual, en la vida espiritual, siga recibiendo esa que llama Dios, esa prosperidad que mucha gente la enfocan como tener dinero y tener muchas cosas. Bueno, Dios le enfoca en lo espiritual. Dios le enfoca en que usted reciba el favor de Dios, que usted reciba lo espiritual, las cosas espirituales, el tesoro que Dios tiene para usted y para mí. Eso es lo que Dios quiere que usted reciba. Entonces, Él le dijo, saca a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y no es que ellos dejaron de ser el pueblo de Dios, no. Hoy en día siguen siendo el pueblo de Dios. Por eso es que nadie los puede derrotar, porque está Dios allí defendiéndolo. Aunque ellos están cegados, está Dios defendiéndolo, porque hay una promesa de parte de Dios. Dios dijo, malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan, le dijo a Abraham. Y esa promesa no solamente fue para Abraham, sino para su descendencia. Y en lo espiritual nosotros estamos allí también. Entonces alguien que lo maldiga a usted, si usted es un cristiano, si alguien lo maldice, se está devolviendo esa maldición. Y si alguien lo bendice, es bendecido esa persona también. Porque somos el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque somos del pueblo, los hijos de Dios. Somos la esposa del Cordero. La Biblia habla de eso, de la esposa del Cordero. En Apocalipsis 19 creo que es. Que dice, gozaos y alegraos, porque la novia se ha aparejado y se le ha permitido que se vista de lino fino. Entonces, ¿quiénes son esos? Eso no es una fábula, eso no es un cuento, algo que alguien inventó. No, esa es la realidad. Ahí está usted y estoy yo. Estamos en el plan de Dios. Estamos en la noticia de Dios. Y por eso es que Dios, como le estaba diciendo hace unos momentos, Dios necesita hacer una obra rápida. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en el tiempo del fin. Ya todas las cosas están cuadrando ya todo con la Escritura. Por eso es que el Señor dijo, consumado es. Consumado es, bueno, es que ya todo está revelado. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos siendo perfeccionados. Estamos en la etapa de perfección. Por eso usted todavía tiene oportunidad de entrar. Usted todavía tiene oportunidad de acceder al plan de Dios, a las maravillas de Dios, a esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios que habla la Biblia. Usted tiene oportunidad de entrar. Si usted es de Dios, usted va a entrar. Si no es de Dios, usted va a decir, no, bueno, yo no estoy listo todavía, no estoy preparado. Bueno, cualquier cosa, cualquier excusa. Pero cuando una persona es de Dios, dice la Biblia, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces hay un llamado de Dios. No solamente ese llamado fue para Moisés, no, el llamado es para nosotros también hoy. Y Dios ha pasado todo el tiempo que ha pasado, imagínense. Va pasando el tiempo y Dios sigue llamando, sigue siendo el llamado, porque Dios es un juez justo. Y como Él es justo, entonces Él no va a condenar a alguien sin ser culpable. ¿Cuándo es culpable? Cuando Dios le hace el llamado y no atiende, no presta atención.
y después eso no fue conmigo. No, sí es con usted. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios necesita hacer una obra rápida, porque ya el fin está a la mano, ya eso está a la mano. Y entonces, ¿qué estamos esperando usted y yo para entrar en ese plan de Dios, en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, en recibir la naturaleza divina de Dios? Todas esas cosas, eso Dios lo preparó desde antes de la fundación del mundo para nosotros, para usted y para mí. Pero tiene que haber esa seguridad en su corazón. Y esa seguridad solamente se la da el Espíritu Santo. Si usted cumple con los requisitos bíblicos, los requisitos exigidos por Dios, no por una iglesia, no por una religión, no, por Dios. ¿Qué dice Dios? Que tenemos que humillarnos. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos, reconocer que nos equivocamos, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de esos pecados, aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ahí empieza Dios, mire, así como Moisés. Moisés dio el primer paso, y cuando dio el primer paso, Dios le habló. Dios le dijo, ya va, Moisés, párate ahí un momentico, quítate la sandalia. Así hace con nosotros. Dios se nos presenta, y cuando nosotros damos el primer paso, nos dice, un momentico, te voy a limpiar primero. ¿Cómo hace Dios para limpiarnos? Con su palabra. ¿Qué dice Dios? Entrégame esos pecados. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es una promesa de parte del Señor, y que usted tiene oportunidad hoy de acceder a esa promesa, de que esa promesa se cumpla en su vida, pero queda de parte de usted. Dios está esperando su decisión. Hemos llegado al final, y si usted ha decidido, si usted tomó esa decisión en el día de hoy, ore con nosotros, y nosotros vamos a poner su vida, su alma, porque ahí es donde está Dios interesado, en el alma del hombre y de la mujer. Este cuerpo humano en cualquier momento cae a la tierra y se vuelve tierra también, pero el alma, esa es la que Dios quiere que esté allá con él. Oremos. Padre bendito, Señor Jesucristo, gracias, Señor. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por instruirnos, Señor. Gracias por darnos la revelación. Gracias, Señor, porque tu misma palabra dice que estas palabras, Señor, son inspiradas divinamente y son útiles, Señor, para enseñar, para redarguir, para instituir en justicia, hasta que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y estamos en esta hora, Señor, poniendo en tus manos, Señor, aquellas vidas, Señor, que han tomado decisión por ti, Padre Santo, y tienen sus manos levantadas allí, Señor, aceptando, Señor, estas palabras que tú dijiste hoy, Señor, aceptando y queriendo entrar, Señor, en tu plan, queriendo entrar en esa manifestación, en esas cosas que tú prometiste, Señor. Padre, acéptalo, Señor. Límpiale sus pecados con tu sangre, Señor. Que no quede nada, Señor, porque eso fue lo que tú prometiste, Señor. Tú dijiste que quedarían blancos como la nieve y como la lana, Señor. Gracias, Padre, por esas promesas. En el nombre del Señor Jesucristo ponemos estas vidas en tus manos, Señor. Aquellos valientes, Señor, que han levantado sus manos para aceptarte, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nosotros también nos ponemos en tus manos, Señor. Cada creyente que haya escuchado estas palabras, Señor, y quiera seguir caminando contigo, se haya estancado y ahora quiera avanzar, Señor. Padre, envía tu Espíritu Santo, Señor. Dale ese toque, Señor, ese toque santo que tú tienes, Señor, para que pueda avanzar, pueda vencer al enemigo, pueda vencerse él mismo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas y te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y lo invitamos para mañana a un servicio, otro servicio especial, donde estará uno de mis hermanos dándole esa promesa, dándole más promesas del Señor, hablándole la palabra gloriosa del Señor. Y como regalo de parte del Señor tenemos una escritura acá. Es en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra del Señor: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Amén. Dios les bendiga.
Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.